Mi padre nunca fue un hombre de negocios. Mi padre siempre fue un artista. Lo que hacía era pues, arte para las marcas, arte para los clientes, lo cual es un principio interesante porque él no perseguía el negocio, él perseguía hacer buen arte, buena publicidad, y de ahí vino el negocio, ¿no? Quizás si su mentalidad hubiera sido primero hacer negocio que arte, hubiera sido diferente, pero él era un artista. A mí me gusta decir que a mi papá le importaba más el balance gráfico de las cosas que el balance financiero de la compañía, ¿no? Hoy tengo el privilegio de conversar con José Alberto Terán, segunda generación de una dinastía de creativos y publicistas. Presidente de Grupo Terán TBWA, una de las agencias publicitarias más reconocidas de América Latina y una verdadera historia de legado familiar, creatividad y transformación. La agencia fue fundada por su padre hace 78 años. Pasó de ser el estudio de un artista comercial obsesionado con el balance gráfico a convertirse en un referente internacional que ha creado campañas memorables junto con sus clientes, como Soy Totalmente Palacio, o las campañas de Bachoco. ¿Qué descubrirás en este episodio? ¿Cómo se transforma un negocio familiar creativo en una empresa global sin perder su esencia? La historia detrás del ADN creativo que aún guía a la agencia y cómo ha sido preservado por 3 generaciones. ¿Cómo se vivieron las tensiones familiares en la toma de decisiones y qué se aprendió de ello? El rol de la sucesión de cuando él tomó la presidencia y cómo hoy se dio el mando a su hijo Andrés sin caer en el error del sentido de merecimiento, porque la profesionalización y la apertura internacional, así como la estructura, son claves para trascender. En este caso, si formas parte de una familia empresaria, esta conversación es un masterclass de liderazgo, legado e institucionalización con alma creativa. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Comenta aquellos temas que te llamen la atención y de los que te gustaría que habláramos más en el podcast. Si algo más de esta entrevista resuena contigo y quieres profundizar sobre cómo enfrentar los retos de sucesión, institucionalización o gobernanza, contáctame directamente por LinkedIn. Estoy aquí para acompañarte. Comenzamos. ¿Tú recuerdas la primera vez que entraste a la agencia siendo un niño o joven? Sí, ¿Qué totalmente. sentiste? Pues mira, bueno, primero muchas gracias, Alex, un gusto y felicidades por este podcast, muy interesante, lo que son los negocios y las familias. Creo que hay muchas familias, hay muchas empresas familiares, evidentemente, en el mundo, aún empresas muy grandes, ¿no? Y bueno, pues un placer platicar contigo de la historia de Terán, Terán TBWA, no es TWA, TWA era una línea aérea, ese es TBWA. Y sí, mira, mi padre empezó la agencia como artista dibujando anuncios para el Palacio de Hierro en 1947. Él vino de Sonora, él era del norte de Sonora, de un pueblo que se llama Nacosari, Sonora. Estudió arte comercial en Los Ángeles, California, en el 45, en una escuela muy buena que aún existe, que se llama Art Center School of Design. Y luego vino a la Ciudad de México, tocó puertas con su pincel en la mano, le abrieron la puerta de un palacio, que fue el Palacio de Hierro en el centro, y él empezó a dibujar anuncios para el Palacio de Hierro. Así empezó la agencia como un artista, ¿no? Dibujando anuncios. Y de ahí, bueno, evidentemente la evolución ha sido enorme, ¿no? 78 años después, pero... Beto, déjame pararte un poquito ahí. ¿Cómo ¿Sí? crees? Yo tuve el privilegio de conocer a tu papá hace muchos años. ¿De dónde le nació este espíritu emprendedor? Porque, bueno, de alguna manera era dibujante, trabajaba en el Palacio de Hierro. ¿De dónde crees que le surgió este espíritu emprendedor a tu papá? Tu pregunta es muy relevante y muy interesante porque te voy a decir una cosa, igual te voy a desilusionar, pero mi padre nunca fue un hombre de negocios. Mi padre siempre fue un artista, ¿no? Y él lo que hacía era pues arte para las marcas, arte para los clientes, lo cual es un principio interesante porque él no perseguía el negocio, él perseguía hacer buen arte, buena publicidad, y de ahí vino el negocio, ¿no? Quizás si su mentalidad hubiera sido primero hacer negocio que arte, hubiera sido diferente, pero él era un artista. A mí me gusta decir que a mi papá le importaba más el balance gráfico de las cosas que el balance financiero de la compañía, ¿no? O sea, era un clavado, era un obsesionado
por el arte, por hacer creatividad para las marcas, ¿no? Y mi padre, así pues empezó la agencia poco a poco. Esto fue en 1947, yo nací 6 años después, en el 53. Entonces, bueno, pues mi primera memoria, digamos, de la agencia o de una pequeña agencia, porque mi papá realmente trabajaba solo en un cuarto que tenía en donde vivía y trabajaba entre el 47 y el 52, que se casa con mi madre, también en Nacosari, Sonora, se casan en Nogales, Sonora, se vienen y bueno, nazco yo en el 53, pero pues mi primera memoria era de ir a un taller de arte que tenía respiradores, que olía a cemento, ¿no? Y que estaba lleno de pedacería en el suelo, porque así se trabajaba, cortaban los anuncios y se mandaban a imprimir, ¿no? Evidentemente, finales de los 50, pues no había computadoras. Pero me acuerdo de ese ambiente de gente, de artistas trabajando, dibujando anuncios. Mi papá literalmente dibujaba los anuncios. O sea, dibujaba a los monos, por así decirlo, ¿no? Iba por mercancía al Palacio de Hierro, dibujaba el anuncio, entregaba el anuncio, se llevaba mercancía y así. Entonces era un artista comercial, ¿no? Que a mí me gusta mucho el término porque se me hace que hasta la fecha es lo que hacemos, ¿no? Es poner el arte al servicio de lo comercial, ¿no? Al servicio de los negocios, ¿no? Y eso es lo que los ha hecho totalmente distintivos, pero tú que tuviste una gran relación con tu padre y una gran cercanía, ¿qué aprendiste que nos puedes compartir de tu padre y de tu madre que hoy sigue guiando la manera de liderar el negocio? Pues mira, yo quiero pensar que en la agencia, que hoy somos más de 900 personas, ¿no? De una persona que era mi padre a 900 hay una gran distancia, pero me gusta pensar que tenemos un ADN, ¿no? Que tenemos en la sangre como empresa algo, y para mí ese algo sigue siendo el arte comercial, ¿no? Que fue lo que aprendí de mi padre. O sea, antes que pensar en el negocio, piensa en el producto que haces, ¿no? Piensa que el producto que haces tiene la calidad suficiente para ser un producto que vale, ¿no? Y que aporta valor a los clientes. Y para mí ese es un gran aprendizaje de mi padre, ¿no? Porque si mi padre hubiera sido un ejecutivo, digamos, de negocios, pues probablemente hubiera sido una agencia diferente, no sé. Pero nosotros somos una agencia que creemos en la creatividad. Y creemos en la creatividad porque es nuestro, digamos, piedra fundacional, ¿no? Que mi padre nos dejó. Y como te digo, mi padre, cuando todavía a los 90 años venía a la agencia, aquí a este cuarto en donde estoy yo ahora, siempre venía cargado de periódicos, porque él todavía leía el periódico, o iba con su chofer y fotografiaba anuncios en la calle, y básicamente venía a decir, oye, este anuncio no me gustó porque la tipografía no está bien, o la foto no está bien, etcétera, ¿no? Nunca venía a decirme, oye, ¿cómo están las utilidades, no? Me venía... Oye, ¿algún día pensaste trabajar en algo más, Beto? Bueno, sí, yo de hecho trabajé antes de entrar en la agencia. Yo entré a la agencia en 78, hace 48 años, y más o menos, ¿no? 48 años. Y mejor que el Mundial de Argentina, eso sí. En 78 entré yo a la agencia, cuando era una agencia pues, de 40 personas, ¿no? Y yo estudié en el ITAM, administración, y entré a trabajar en Banamex un tiempo. Entre el 76 y el 78 trabajé en Banamex, en el área se llamaba renta variable, que era como la parte de acciones, en el centro, en la central de Banamex, en Venustiano Carranza. Y de ahí, curiosamente, mi papá no me llamó a mí, me llamó una persona que trabajaba con él. Me dijo, José, ¿por qué no te vienes a trabajar aquí a Terán? ¿No? Nos haces falta. Y pues ya entré en 78, como te dije, como te decía, y pues era una agencia pequeña, ¿no? Donde tenías que hacer de todo, ¿no? O sea, si habría que llevar el anuncio a la imprenta, habría que llevar el anuncio a la imprenta. Si habría que ir a hablar con el cliente, habría que ir a hablar con el cliente. Si habría que hacer creatividad, habría que hacer creatividad, ¿no? Hoy nos hemos sofisticado más, pero en ese entonces pues me tocó
una época en donde hacías de todo, lo cual es una bendición porque aprendes también, ¿no? Y no éramos una agencia en ese momento ni importante ni protagonista, ¿no? Éramos una agencia que probablemente en el mercado no pintábamos en finales de los 70s, ¿no? Las agencias, el mercado estaba dominado por las grandes agencias transnacionales de ese momento, algunas siguen existiendo, otras ya desaparecieron, pero pues nunca me imaginé que, bueno, casi 50 años después íbamos a ser la agencia número uno, ¿no? Oye, ¿qué te hizo sentir cuando tu papi no te busca, sino te busca un colaborador? Eh, Ah, ¿Qué sentimiento te dio eso? no, no, bueno, mi padre estaba de acuerdo, ¿no? Pero, pues de alguna manera, yo creo que esta persona notó que había que evolucionar algunas cosas y mi padre estaba siempre clavado en lo suyo, en hacer los anuncios. Él después de ser dibujante se convirtió también en un gran fotógrafo. Y no es que él hiciera las fotografías para los anuncios, pero por ejemplo, una de las marcas, además de Palacio de Hierro, que empezamos a trabajar con ellos en 1947 y gracias a Dios es todavía una de nuestras cuentas muy queridas después de casi 80 años. Es una relación casi de 80 años con el Palacio de Hierro. Mi papá después empezó a trabajar con Vanity, que era una compañía de moda mexicana muy importante en ese momento, en los 70s, cuando las fronteras estaban cerradas. Pero mi padre empezó a trabajar con fotógrafos de talla mundial para Vanity, ¿no? Por ejemplo, trabajó con Helmut Newton, trabajó con Albert Watson, trabajó con una bola de fotógrafos de talla mundial y empezó a contratar a modelos de talla mundial para esa marca. Entonces siempre fue mi papá muy innovador creativamente, sobre todo en el área visual y en el área de dirección, de diseño, ¿no? Entonces él estaba muy en eso y yo creo que esta persona dijo, pues igual José nos puede ayudar como a empezar a evolucionar la agencia hacia, o sea, estábamos muy encasillados con marcas de moda, ¿no? Palacio de Hierro, que bueno, era una tienda departamental, ahora es una gran marca, y Vanity, Elizabeth Arden, etcétera. Y yo cuando llegué, pues empecé a expandir, a tratar de traer diferentes clientes. La primera cuenta que yo gané grande que no era, tenía que ver con moda fue Aeroméxico, ¿no? Que Wow. abonamos en, se puede ir principios de los 80s, creo. Y de ahí pues ya vino una expansión. Ya en los 90s. Pero déjame pararte un poquito un momento ahí. Y me gustaría regresar un poquito a algo que comentaste muy importante de la parte del DNA de ustedes y de un Sí. valor muy importante de tu padre, el tema de la creatividad. ¿Cuál sientes que es esta diferencia de una agencia creativa, pero con alma familiar, a lo que hoy tú diriges el grupo publicitario más importante de México y presides para toda Latinoamérica, yo creo que el grupo publicitario más grande del mundo, Uh-huh. bajo esa responsabilidad? Pero ¿qué diferencia hay una agencia creativa con alma familiar a una multinacional? Yo creo que son las convicciones, ¿no? Yo creo que son los principios y las convicciones que tengas, ¿no? Uh, yo creo que digo, hay organizaciones globales grandes que tienen convicciones y principios, ¿no? Nosotros nos asociamos en 94 con TBWA. Precisamente varios grupos ya para los 90 nos habían buscado en México para asociarse con nosotros. Ya habíamos crecido, ya quizá éramos atractivos para... Y hablé con dos o tres, pero el enfoque siempre fue muy financiero, ¿no? Muy, enséñame tus libros, ¿no? Y cuando nosotros manejábamos Aeroméxico, como te decía, y en España Aeroméxico lo manejaba una agencia que se llama TBWA. Y vino Frutos Moreno, el director de la agencia TBWA en Madrid, que manejaba Aeroméxico, vino a conocernos, a ver qué hacíamos nosotros, como para hacer una liga por la marca en común que teníamos. Y de ahí Frutos se regresó a Europa, le contó al mero global de TBWA que me había conocido. TBWA no tenía agencias en Latinoamérica. Y entonces un día me habla un señor, me dice mi asistente, me dice, José, te habla el señor Tragos. Digo, pues pásamelo.
Dije, seguramente es un cuate que me va a invitar un trago, ¿no? Y no, el señor Tragos efectivamente era William Tragos, griego-americano, y la T de TBWA, ¿no? Fundador de TBWA en París en 1975. Entonces conocí a Bill Tragos, conocí a la B, a la W de TBWA, y vi que coincidíamos mucho en nuestros principios y en nuestros valores y en nuestras convicciones, por lo que decidimos asociarnos con ellos, ¿no? Y hasta la fecha somos Terán TBWA. Por supuesto, el ¿Y señor Tragos. cómo fue esta conversación con tu papá? Decir, oye, Mira, papi, sí, sí, mira, mi papá le dijo, oye, jefe, acuérdate que en 93 llega el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y nosotros éramos una agencia local. Y desde el principio de los 90, junto con Ernesto, mi hermano, que estaba en la agencia en ese momento también, como director creativo, pensábamos que era importante tener una liga. Ya no se pensaba tanto globalmente en ese momento, ¿no? Si te vas a la perspectiva de principios de los 90, el Tratado de Libre Comercio era un tratado regional, ¿no? Pero nosotros dijimos, tenemos que tener algún acuerdo con alguna agencia para no permanecer locales, sino tener algo regional. Y entonces lo planteamos a mi padre y él dijo, sí, tiene lógica, ¿no? Que si nos quedamos como locales, como algunas agencias mexicanas respetables y lo que quieras, pero que decidieron siempre quedarse como agencias locales, probablemente perdieron la oportunidad de jugar en otras canchas, ¿no? Entonces mi padre estuvo de acuerdo en que nos asociáramos con esta agencia, que además era global, pero con la que teníamos como valores en común, ¿no? Y la verdad, pues ya es un matrimonio de 31 años, ¿no? El que tenemos con TBWA. Y ha sido un matrimonio exitoso, ha sido un matrimonio que nos ha permitido a nosotros no solamente seguir jugando en la cancha local y ser todavía tener mucho arraigo local como agencia, pero tener también una gran conexión con esta gran agencia a nivel global que es TBWA, en donde pues, se nos abrió el mundo, ¿no? A partir de los 90 y nos convertimos entonces en una agencia, a diferencia de las grandes networks internacionales que existían en México, que eran puramente globales y venían ejecutivos y las manejaban mexicanos o de otras latitudes. Nosotros, pues desde entonces hemos sido una agencia que yo digo es lo mejor de los dos mundos, porque seguimos siendo muy mexicanos, pero tenemos esta apertura y esta conexión con el mundo a través de TBWA, ¿no? Entonces mi padre apoyó esta iniciativa y como te digo, desde hace 30 años nos casamos con TBWA y pues para mí fue un gran movimiento estratégico el que hicimos, ¿no? Sobre todo, y no tanto porque te den marcas globales, que sí manejamos marcas globales con TBWA, pero es más por el conocimiento, ¿no? Por estar conectado con gente en Sudáfrica o en China o en Australia o en donde sea, que te nutren y se hace un colectivo creativo en donde te nutres mucho, pero ¿verdad? nunca han perdido ustedes este DNA creativo y creo que No, vale la pena aquellos que nos ven y nos escuchan de empresas familiares, pero que no están metidos en el mundo de la publicidad y la creatividad, pues hay marcas icónicas en ustedes que se les atribuyen, como Soy Totalmente Palacio, o estas campañas icónicas de Gandhi o de no, Bachoco, que han sido Pachoco fantásticas. no. Gandhi no es nuestra, quiero aclarar, es A muy Gandhi no es buena. de usted, pensé que Gandhi era No, de ustedes. hay mucha gente que lo piensa, es de mi amigo Pepe Mortalvo, muy respetable, me encanta la campaña, pero desgraciadamente no es nuestra. Pero sí, te cuento que, mira, la conexión con TBWA es porque hay un DNA creativo también, ¿no? Entonces, hay una convicción creativa, ¿no? Y esa ha existido desde que empezamos a trabajar con ellos y hasta la fecha. Ahora es el Disruption Company, ¿no? Disruption es nuestro DNA creativo. Ujú. Pero, y te cuento un poquito del Palacio de Hierro porque en 1994 don Alberto Bayer, que yo no tenía el gusto de conocer, presidente de, obviamente, el Palacio de Hierro y dueño del Palacio de Hierro, nos llama a una junta y me dice, oiga, quiero
hacer una campaña para Palacio de Hierro que marque una diferencia contra nuestra principal competencia, que era Liverpool, que es Liverpool, y que pues eran 2 tiendas departamentales en ese momento. En los 90 no se hablaba tanto de marcas, ¿no? Todavía, o sea, empezaban, ¿no? Hablarse de marcas. Y ahí, en esa reunión con don Alberto, él expresa el concepto Soy Totalmente Palacio, ¿no? Entonces, quiero quedar claro que yo estuve en esa junta y ahí don Alberto expresó esa frase, dijimos, ahí hay algo, está increíble. Y de ahí desarrollamos toda la publicidad, toda la comunicación histórica que la gente conoce al Palacio de Hierro hasta la fecha. Y Soy Totalmente Palacio, pues seguirá siendo, evidentemente, el concepto del Palacio de Hierro, ese es para toda la vida. Don Alberto, que en paz descanse, tuve el privilegio de tratar con él 30 años. Era un apasionado de su marca, de sus empresas, de su marca Palacio de Hierro en lo particular. Y todas las campañas importantes las veíamos con él, ¿no? Yo se las llevaba y yo ahora las veo con Alejandro Bayer, que ha continuado también evidentemente la convicción que tiene sobre el Palacio de Hierro. Y bueno, ha sido una relación padre porque son 80 años casi de relación, pero nos ha permitido hacer trabajo conjuntamente muy interesante y posicionar efectivamente a la marca con una diferenciación frente a sus competencias, ¿no? La otra campaña que también nos ha distinguido, como decías, es Bachoco, ¿no? Bachoco la empezamos, el primer anuncio de Bachoco que hicimos fue hace 41 años, en 84. Y si ves la campaña, sigue siendo la misma campaña, ¿no? Pero si tú la sigues en Instagram ahorita, te vas a divertir muchísimo, la ves en los espectaculares todavía. Entonces es una campaña que tiene 40 años al aire, y sigue siendo una campaña que la gente recibe muy bien, le encanta. Ahí la empecé con con Eduardo Burs, que en ese momento era director comercial de Bachoco. Aparte de cliente, o primero que cliente, es mi compadre y amigo. Sonorense también, igual que mi padre y que mi esposa. Y con Eduardo empezamos esa campaña y bueno, tiene 41 años al aire y sigue siendo exitosa. Entonces, el apostar a una idea que es buena consistentemente también es interesante. Y te habla también el DNA creativo pues, que tenemos y que seguimos defendiendo, ¿no? Porque al final ese es lo que hacemos, es creatividad, ¿no? Hoy tenemos marcas. Bueno, trabajamos con Apple a nivel global, ¿no? Con TWA, que es una marca evidentemente muy creativa y muy exitosa. Digo, es una marca, la marca más valiosa del mundo, aparte un ícono en cuanto a la forma de hacer creatividad. Manejamos Nissan, manejamos BBVA, un gran banco posicionado digital increíble. Manejamos McDonald's, manejamos Home Depot, manejamos muchas marcas interesantes, tanto locales, mexicanas como globales. Pues que nos da la oportunidad de tocar muchos mercados y comunicarnos con diferentes audiencias, ¿no? Hoy Tocas un punto interesante. Comunicamos con diferentes audiencias. Uh-huh. Seguramente en el devenir de los años tuviste oportunidad de estar en estas conversaciones fantásticas entre tu padre y don Alberto Balleres, o tu padre y la familia Burs, ¿no? Y ser testigo de estar en estas reuniones con estas conversaciones creativas, estos grandes empresarios. Y curiosamente estas dos empresas pues son familiares y son íconos del mercado mexicano, como ustedes son un ícono del mercado mexicano. Pero tocando el punto de la comunicación y las relaciones con las personas, pues tuviste la oportunidad de trabajar mucho tiempo con tu papá, pero también con tu hermano. Sí. ¿Cómo era estas reuniones familiares, de dinámicas, de trabajar juntos, de tomar decisiones juntos? ¿Cómo era? ¿Cuál era la clave, la receta secreta? Pues mira, coincidimos por una época trabajando juntos mi padre, mi hermano y mi hermana y yo, ¿no? Porque mi hermana también estuvo como diseñadora en la cuenta Palacio de Hierro muchos años y aportó mucho también. Por otro lado, Ernesto
estuvo como director creativo de finales de los 70 hasta el 95 más o menos. Mi hermana se retiró hace 4 años y Ernesto desde el 95 decidió mejor dedicarse al arte. Pero la época que convivimos, digamos, fue interesante, porque, bueno, confluían diferentes ideas y diferentes generaciones, ¿no? De cómo hacer las cosas. Mi hermano con un espíritu creativo bastante alocado y bastante impetuoso. Yo a lo mejor con un poquito más de sentido de negocio, pero también con mucha ambición de no quedar, de poner a Terán en el mapa de las agencias, ¿no? Porque como te digo, pues en los 80s no éramos una agencia relevante y yo no solamente quería respeto, quería dar miedo, ¿no? Que cuando entraba una competencia la gente dijera, puta, entró Terán, ¿no? Como ahorita. Pero esas pláticas, mi papá era más conservador, ¿no? En cuanto a, o sea, como digo, dedicado al arte, dedicado a la visual, más conservador como persona de negocios. Mi hermano también muy creativo, mi hermana también muy creativa. Entonces, pues sí, había mucha tensión, ¿no? Había tensiones porque había puntos de vista diferentes, lo cual no es malo para nada. Y no siempre estábamos de acuerdo, ¿no? Mi padre y yo, él era más conservador, como te digo, a veces tenía miedo a hacer algunas cosas. Y yo creo que al final también me dejó hacer, la verdad, ¿no? Me dejó como que vio que probablemente ya cuando nos asociamos con TBWA habíamos ya cambiado un poquito el juego de lo que era la agencia y él dejó que se desarrollara, lo cual también aprecio porque dar el espacio es importante, ¿no? Que me está sucediendo ahorita a mí con Andrés, ¿no? Que le estoy dejando yo la dirección general de Terán. Y le estoy dando el espacio, ¿no? Que a veces quizás sepa cómo arreglar algo, cómo solucionarlo, tengo una opinión. Pues es mejor dejo que Andrés lo haga porque confío en su criterio, tiene buenos principios y convicciones y valores, coincidimos en eso, pero tengo que dejar que él haga, ¿no? Porque de otra manera, pues no voy a darle espacio. Un Ernesto, mi poco como hermano, tu papá lo hizo, ¿no, mi querido Beto? lo hizo, ¿no? A veces sí, a veces no, pero bueno, ahí fuimos. Pero todavía al final, todavía venía a regañarme, pero básicamente por la creatividad, no por el negocio. A veces sí me decía, oye, José, no ¿Cómo hay se mucho da tiempo. cómo se da este momento en donde te pasan la batuta de la dirección general y cómo te sientes en ese momento? Porque con estilos de liderazgo diferentes al de tu padre, pero para poder llevar la agencia a otro nivel y ya te pasan el bastón de mando para adelante. Yo digo que nunca me lo pasó así formalmente. Lo fui tomando. Mi papá siempre estaba un poco en control, pero bueno, digo, mi jefe era muy intenso y no era muy formal en esas como protocolos de negocio, si me entiendes. O sea, te digo, era un artista, ¿no? No era muy formal en cuanto a los protocolos de negocio y sí en algún dado momento pues nos asesoramos de protocolos familiares, hicimos juntas de consejo, pero al final mi padre era más artista y no era muy de protocolos. Lo que a mí me sirvió, y ahorita que haces la pregunta y reflexionando sobre esto, una de los beneficios que obtuvimos al asociarnos con una empresa global fue que nos exigió mucha formalidad y rigor, ¿no? Que probablemente no teníamos como empresa familiar en un momento dado, ¿no? A principios de los 90, ¿no? Y cuando a partir del 95 nos asociamos formalmente con una empresa global, que además es parte de una empresa pública, pues entramos a un rigor de reportar, ¿no? De llevar las cosas, índices con los que cumplir, objetivos, que antes no teníamos, te soy franco. O sea, al final de año pues nos fue bien, ¿me entiendes? Y a partir de la asociación con TBWA, pues ya éramos una empresa pues con una
responsabilidad con socios, en donde tenemos que reportar de cierta forma y ordenar las finanzas y ordenar las cosas y llevarlas muy bien. Lo cual, viéndolo en retrospectiva, fue muy bueno para nosotros, ¿no? Porque pues tienes que llevar los negocios bien y tienes que llevar los negocios de una forma ordenada, y probablemente hay empresas familiares que pues se manejan de una forma más laxa y más menos exigente, ¿no? De los 90 ahorita, la exigencia se ha incrementado exponencialmente, ¿no? En el mundo, ¿no? La exigencia financiera, la exigencia de transparencia, de reporting y todo, pero pues nos preparó para estar en donde estamos ahorita, eso, ¿no? Y si bien a veces dices, híjole, pues me metí una camisa de fuerza, ¿no? De alguna manera, pero fue auto impuesta, pero pensando en que esto nos serviría al final, ¿no? Y ahora que tu hijo, me comentas, Andrés, ya empieza a tomar, o más bien ya tomó el rol de director general, ¿cómo lo manejaron ustedes teniendo pues esta empresa, socios Claro, multinacionales con mucha rigurosidad y para que no se claro. sintiera un tema como nepotismo? Sí, Decir, Andrés es la mejor persona para eso. sí, sí, mira, sí, qué bueno que lo tocas, sí es muy, muy buen punto porque, pues sí, estás en la línea entre el nepotismo y el this is the right person, ¿no? Andrés estudió, o sea, mi hijo mayor, José, estuvo un tiempo en la agencia en la parte de producción, se independizó y se dedica a la producción. Ale, mi hija, es diseñadora, tiene un negocio con mi esposa. Y, y Andrés es el más pequeño de mis hijos. Y él, pues, terminó sus estudios en 98 más o menos, no, perdón, 98, 2018. Este, Después estuvo en alguna cosa, hizo un startup, trabajó en BBVA, trabajó en GBM. Después se fue a hacer una maestría a Babson en Boston. Y ya él tenía ciertas inquietudes sobre la agencia, lo habíamos platicado. Él trabajó después un tiempo en TBWA en Nueva York. Y la verdad es que quien era presidenta de la agencia de Nueva York, Nancy Reyes, que es una ejecutiva increíble que admiro mucho y muy dura, pero muy buena, cuando dijo, ¿por qué voy a recibir a Andrés Terán? Porque es hijo de José, ¿no? Lo entrevistó y Andrés la convenció, lo contrató y tuvo una gestión muy buena Andrés en Nueva York en el tiempo que estuvo allá. Y entonces él entró aquí a Terán en la pandemia en 2020, lo cual es muy difícil entrar a una empresa cuando la empresa está cerrada y no puedes conocer a todo el mundo, ¿no? Y se empezó a abrir camino, lo puse como director de desarrollo de negocios, ¿no? De nuevos negocios. Y empezó a abrirse cancha y empezó a hacer las cosas. Y tanto Troy Hannon, que es el global de TableApp, como otros colegas, empezó a dar a conocer en el mundo. Y la verdad es que se forjó una muy buena reputación en muy corto tiempo con gente global, por un lado. Y por otro, yo creo que un acierto de Andrés es que cuando entra a la agencia, y probablemente fue un poco lo que hice yo también, aunque son dos situaciones muy diferentes, porque Andrés entra a una agencia de 800 personas y entra a una agencia de 30 personas. Pero Andrés no entró a la agencia como hijo de José, ¿no? Entró como Andrés. Sí, con un apellido que está en la puerta, pero como Andrés, y entró a colaborar, y entró a hacer equipo con la gente. Entonces yo digo que él no entró, y perdón por el anglicismo, pero es una cosa que él no entró con un sense of entitlement, ¿no? Okay. Que muchas veces los hijos de fundadores o segundas, terceras generaciones entran a las empresas con un sense of entitlement. Esto me corresponde, ¿no? Por nacimiento. Esto me toca y soy quien soy y me vale gorro yo. Y Andrés no tuvo eso, ¿no? Andrés entró como Andrés a trabajar, a hacer equipo. Entonces, se ganó la confianza de la gente por eso. Y gente que ha trabajado conmigo por 20 años,
ahora está trabajando directamente con Andrés súper bien, y lo quieren mucho y lo respetan, pero porque no entró con ese, pues yo estoy aquí porque soy verano y ese es ese sense of entitlement, que es muy malo, ¿no? Es como un, no sé cómo traducirlo, cara, es como un sentido de pertenencia o de, esto me toca, ¿no? Y no, esto te lo tienes que ganar, seas quien sea. Entonces yo creo que eso ha sido clave para que Andrés pueda estar hoy en día liderando esta agencia. Y también con los clientes, que con los clientes hemos ido paulatinamente introduciéndolo y ya le está manejando muchas relaciones, algunas todavía sigo de alguna manera involucrado porque son relaciones muy largas, etcétera, y quiero en esas quiero una transición más smooth, pero hay muchos clientes que ya ni siquiera yo tengo contacto con ellos y que ya ha ganado él. El otro día un cliente me dijo una cosa que me encantó, y lo tomo como una señal de que va bien. Le dijo, oye Andrés no sé qué tenía, que no podía ir a una junta, ¿no? Y le dije, oye Andrés, bueno, si no puedes venir tú, que venga tu papá. Y dije, perfecto. O sea, ya era yo la segunda opción. Y eso me encantó, ¿no? En lugar de yo sentirme ninguneado, me encantó. Dije, qué bueno, eso quiere decir que no me necesitan, ¿no? Que Andrés está muy bien. Ahora, si yo tengo que estar, estoy. Y apoyo a Andrés y estoy en lo que pueda estar o que deba de estar. Pero para mí la clave es esa, no en una sucesión, cualquier empresa de tipo familiar, es que, no, que el que viene no tenga el sense of entitlement, ¿no? O sea, no es una, no es la nobleza, ¿no? O sea, que me No toca. porque, no porque te apellides como te apellides te lo mereces, sino te lo tienes que ganar. Exacto, no, es eso, es un sentido de merecimiento, es eso, el sense of entitlement. Entonces, no hay que tener sense of entitlement, hay que ir a chambear y a ganártelo, ¿no? Eso es clave. Claro, En el momento que la gente huele ese yo me lo merezco, dicen, ¿no? Next, ¿no? por supuesto, por supuesto. Oye, en este orden de ideas, José, ¿qué le dirías a una familia que quiere emprender un negocio juntos y tiene miedo de mezclar familia con trabajo? ¿Qué les recomendarías tú? Pues mira, yo creo que, digo, como decías hace rato, o sea, estás hablando del Grupo Val o Bachoco, son empresas familiares. Walmart es una empresa familiar a nivel global, ¿no? Este, institucionalizada, pues, pero hay muchas empresas familiares. Mira, yo creo que la, o sea, yo creo que la objetividad de decir no todo mundo dentro de una familia es extraordinario y es bueno y es la persona correcta para algo, ¿no? Creo que ahí es bien importante ser objetivos, ¿no? Porque cuando tomamos decisiones más a lo mejor emotivas porque pues es mi hermano, es mi cuñado, es mi primo, es mi lo que sea, pues a lo mejor no es la persona correcta, ¿no? Entonces creo que tratar de ser objetivos y no porque es familiar es la persona correcta para el rol es un principio, ¿no? Yo también, que eso no lo aplicaba mucho a mi padre, y a mi esposa no le gustaba, pero yo trato de separar mucho, o sea, Andrés y yo, pues nos vemos de repente en Valle el fin de semana, ¿no? Y tenemos muy buena relación, además, o sea, me cae muy bien. este, igual que José o Alejandra, ¿no? Pero tratamos de no hablar de negocios, ¿no? Porque si el fin de semana te clavas en el negocio, ¿no? Y vas con los demás de la familia que a lo mejor no están metidos, sí, qué flojera, ¿no? A mi padre sí le gustaba mucho hablar de negocios en todo momento. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Y a Graciela, mi esposa, no le encantaba eso, ¿no? Entonces yo creo Claro. que hay que separar, ¿no? De alguna manera para que no se contamine una cosa con otra, pero pues para mí es importante esa objetividad de decir, si vamos a hacer un negocio como familia, ¿quiénes son los adecuados por las capacidades, las aptitudes que tienen y no porque son familias, porque pues, son familiares, ¿no? Y hay empresas, a mí por ejemplo Bachoco me sorprendió hace ya bastantes años, pero ellos decidieron, son una familia muy grande además, los Moore son varias ramas de familia y hay gente súper capaz y educada y preparada en la familia. Sin embargo, ellos decidieron hace años que a nivel operativo no iba a haber ningún bus, ¿no? Se iban a mantener a nivel consejo,
va a tener un director general profesional y un consejo mezclado de familia con profesional, y después la operación es profesional, ¿no? Y es una forma de jugarlo, ¿no? Está bien. Hay otras empresas familiares, como digo, Grupo Carso, por supuesto, que digo, hay gente súper capaz ahí y tú ves el Grupo Carso metido digo, yo lo observo desde fuera, alguna relación de negocios tenemos, pero es impresionante cómo hay gente de la familia en diferentes negocios, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Claro. Yo creo que el protocolo no hay reglas, ¿no? Pero el protocolo que cada familia tenga es importante y yo creo que algo que lo definen y lo respetan, ¿no? Pero, o sea, no hay reglas. O sea, puede haber una familia completamente involucrada en una empresa gigantesca, completamente involucrada en la operación, con responsabilidades, y otra que no, y las dos pueden ser muy eficientes. O una familia o una empresa, bueno, mediana. Nosotros somos grandes en nuestro sector, pero si nos ves a nivel industrias, pues no, las agencias no somos de ese tamaño, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es eso, ¿no? Sí, tener un protocolo formal, pero por sentido común, ¿no? También a veces. Y bien consensado. ¿Y cuál ha sido la mayor lección que te ha dejado liderar este negocio familiar? Pues mira, yo creo que primero el respeto mis hermanos ya no tienen acciones en el negocio ya, ahora solamente Andrés y yo, pero para mí el respeto, ¿no? O sea, seas funcionario o accionista, tienes que tener un respeto, ¿no? Por el funcionario o por el accionista. Puede haber un funcionario, accionista y funcionario familiar, ¿no? Y como te digo, ahí para mí es que como funcionario tenga las aptitudes y sea capaz. Como accionista, pues tiene los derechos que tiene como accionista, ¿no? Y creo que el ser transparente y el ser respetuoso de ese estatus es bien importante, ¿no? Y como te digo, cuando entramos a un régimen de tener socios globales, pues se hace mucho más formal todo eso, ¿no? Que cuando eres una empresa familiar que a lo mejor ni auditada estás, ¿no? Entonces, depende, pero pues yo creo que es un tema de principios, ¿no? Y ya a nivel personal, José, en alguna época de nuestras vidas compartimos la pasión por correr. Sí. Hoy, ¿dónde están tus pasiones? Pues mira, hoy ya no corro porque ya me desgasté mucho con muchos maratones que hicimos algunos juntos. Ahora estoy nadando, lo cual me ha gustado mucho, que es una cosa muy solitaria, a diferencia de la corrida que vas platicando con los amigos. Todavía conservo mis amigos de la banda corredora, pero ya no es tan corredora, ya es más caminadora. Pero bueno, me gusta mucho todavía, me está gustando mucho nadar, ¿no? Lo encuentro como mentalmente refrescante, interesante. Pues digo, a mi edad, pues fortalecerme, ¿no? Me gusta jugar golf con mi mujer y con mis amigos. Me gusta mucho la caminata larga, el hiking, ¿no? Eso es algo que creo que me gustaría poder hacer por muchos años en el futuro, ¿no? Yo creo que, no sé si has leído a Thoreau, o sea, yo creo que, y tú y yo corrimos muchos años, o no sé si sigues corriendo, pero la corrida es algo, pero es algo muy intenso, ¿no? Pero la caminata larga es distinta porque te da como posibilidad de meditación. O sea, estoy hablando de caminatas de 3 o de 4 horas, ¿no? Es una cosa bien interesante, ¿no? Que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, ciudad o campo, no importa. Pero eso se me hace bien interesante, ¿no? Pues mira, yo estoy al final, seguramente, ¿no? En unos 15, 20 años me retiraré, ¿no? No, no es cierto, en menos. Pero pues también quiero ver qué puedo hacer. Ahorita estoy en esa etapa que me ha tocado pasar a otro tipo de liderazgo, de los negocios de Omnicom, etcétera. Pero también, pues me interesa en un momento dado, me gusta mucho enseñar, dar clases, di clases durante una época, me gusta dar conferencias, pero justamente he estado pensando qué hacer, ¿no? Si escribir algo, o sea, sí quiero, a mí siempre me gusta, a mí la parte que me ha gustado más del negocio es la parte creativa, ¿no?
Hay mucha gente que dice, es que yo no soy creativo. No, yo creo que en el negocio, en este negocio debe ser creativo todo el mundo. Puedes llegar a la creatividad desde diferentes ángulos, estratégico, puedes aportar un ángulo, etc. Y quizá lo que extraño más de no estar tan directamente en la operación es estar cerca del producto creativo, ¿no? Estoy más cerca ahora de la parte corporativa, financiera, que pues no es tan apasionante en ese sentido, pero me gustaría ver qué puedo encontrar creativamente. No sé qué es. Creativamente, qué pueda yo hacer, ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuando estamos viendo una campaña en esta mesa, ¿no? Opinar sobre esa campaña, opinar sobre la estrategia, opinar sobre los conceptos. Eso cada vez lo hago menos y lo voy a hacer menos, ¿no? Entonces quiero encontrar algo que sustituya eso, que igual no tiene que ver con el negocio, pero no sé qué es todavía. Oye, finalmente, José, ¿cómo definirías este legado que te dio tu padre a cuidar y enriquecer y el que le estás dejando ahora a tu hijo para seguirlo creciendo? ¿Cómo lo definirías este legado? Mira, un colega mío francés, el que dirige la agencia en Tableau en París, Guillaume, en una junta hace unos 2 años lo puso de una forma muy linda, ¿no? Ellos son muy aficionados al rugby, ¿no? En Francia y en otros países. Entonces ellos dicen, yo recibí un jersey, ¿no? Yo recibí la camiseta del equipo y quiero dejar la camiseta en un mejor lugar, ¿no? Entonces yo recibí una camiseta, digamos, de Terán, de mi padre, y creo que estoy dejando la camiseta en un mejor lugar, ¿no? Y de ahí esa camiseta la tiene que llevar Andrés a un mejor lugar. Así lo definiría. Pues muchísimas gracias por el tiempo, mi querido José. Podríamos seguir platicando horas tú y yo, seguro. Tenemos muchos años de conocernos en este sentido, pero gracias. ¿Qué te llevas de esta conversación, José? No, pues mira, me gustó mucho, Alex, gracias. Creo que lo has llevado de una forma muy provocativa e interesante y es padre porque me hace reflexionar, ¿no? Me hizo recordar cosas. Y en ese reflexionar, pues reafirmas también convicciones, ¿no? Reafirmas ideas que tiene uno, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias, y seguramente una de mis grandes pasiones ahora también es hacer las caminatas largas. Entonces, seguramente nos pondremos de acuerdo con este grupo de corredores que tuvimos, porque tú todavía sigues mucho en contacto con algunos de ellos. Sí, ¿por qué? Hacer una buena caminata en alguna parte del mundo. Vale. Un abrazo y gracias. Esta conversación con José Alberto Terán nos deja lecciones poderosísimas. La creatividad también se hereda, pero se tiene que profesionalizar para escalar. El DNA de una empresa familiar puede mantenerse viva, aún en una organización de 900 colaboradores. Las asociaciones globales, cuando se eligen con valores compartidos y no por dinero, pueden potenciar el legado. La sucesión debe ser un acto consciente, no una imposición. Se trata de dar espacio, confiar y permitir que el siguiente líder se lo gane. Separar familia y negocio es clave para mantener relaciones sanas y decisiones objetivas. Y quizá lo más importante, el legado no es una herencia, es una camiseta que se recibe para dejarla en un mejor lugar. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el presente o el futuro de tu empresa familiar, no lo dejes pasar. Contáctame en LinkedIn y exploremos juntos cómo construir un legado con estructura, alma y visión. Gracias por escuchar Familias en los Negocios. Hasta el próximo episodio.